Sí, me parece a mí como muy interesante lo que han venido colocando las compañeras y muy potente para generar un diálogo y un intercambio desde posiciones que, o sea, desde miradas distintas, pero que no significan que no podamos construir acuerdos colectivos, ¿no? Generalmente cuando miramos las cosas de manera diferente y nos podemos juntar en espacios como este es muy rico porque podemos ver una perspectiva diferente, porque a diferencia de lo que dijo Europa, esa Europa completamente genocida, esa Europa completamente colonial, esa Europa que se ha construido sobre los cuerpos racializados, sobre los cuerpos negros, indios, mestizos, sobre los cuerpos no blancos, ¿no? Justamente siempre ha dicho, ¿no? Que es necesario tener como esas definiciones muy claras y muy concretas. Y yo quiero problematizar un poco, y yo creo que no hay que plantear la pregunta en términos si las definiciones nos ayudan o nos sirven. Creo que es más complejo que eso. Generalmente las definiciones nosotras la venimos entendiendo, o sea, esa definición, cuando pensamos en definición, siempre entendemos que las definiciones tienen como fronteras y límites muy claros, ¿no? Y tú te posicionas y te construyes de un lugar como muy determinado. Eso no quiere decir que no estamos dejando de reconocer pues ese conocimiento situado, esa política de la ubicación, esa política diferencial, no sabiendo que somos cuerpos, no sé, del Caribe. Por ejemplo, a mí me marcó completamente toda mi vida saber que nací en Sabana Perdida, República Dominicana, que es un barrio, ¿no? Donde se experimentan muchísimos procesos de gentrificación, muchísimos procesos de racialización, de explotación, donde el neoliberalismo, el capitalismo tiene una presencia constante, ¿no? En los cuerpos que son racializados. Entonces yo no estoy como negando, y todo lo que estoy pensando ahorita y lo que estamos pensando ahorita en la colectiva, de manera colectiva, valga la redundancia, está atravesado por ese conocimiento que es completamente un conocimiento político que tiene una localización, una, una, un conocimiento geopolítico muy concreto, ¿no? Entender el Caribe, y el Caribe fue el laboratorio, sabemos bien que ahí fue donde empezó el genocidio, o sea, no es cualquier lugar, o sea, República Dominicana, mal llamada la española, que se llamaba Haití, todo el territorio, ahí llegó el mayor genocidio de la historia, Colón, o sea, hay que reconocer aquí que el primer genocidio más atroz no fue el holocausto, lo que pasa es que ese se conoce mucho porque asesinaron a blancos europeos. Con esto yo no estoy diciendo que yo, no, que yo estoy dejando de reconocer la gravedad de eso, o sea, lo condenamos, ¿no? Pero aquí me gustaría también decir, pues, que en ese territorio, en el Caribe, fue donde empezó el genocidio, ¿no? Y donde se fundó pues este proyecto moderno colonial. Y yo creo que Occidente tiene una estrategia para poder capturarnos y poder eliminar en cierto sentido como la potencia política que podemos tener para generar cambios, que es constantemente apelar a una definición completamente cerrada. Nosotros creemos que la identidad como tal es una cárcel. En algún momento estábamos de acuerdo con Spivak, que dijimos, claro que sí, las identidades son estratégicas, ¿no? Pero luego me di cuenta con un movimiento antirracista, me estoy ubicando desde México ahorita, que pareciera que un movimiento que ha sucedido lo mismo que pasó con el feminismo en los 70 y los 80 y esta ola de TERF, ¿no? Un feminismo que en los 70 y los 80 dijeron muy claramente, biología no es destino, esto es político, esto es cultural, esto es colonial, lo dijeron súper claro, y resulta ahora que hay un feminismo que prolifera en todo el país, está de moda hasta en las instituciones, que resulta que biología sí es destino, ¿no? Y es un feminismo que defiende una naturalidad de un cuerpo como si nuestro cuerpo fuera transhistórico, como si nuestro cuerpo fuera completamente, si tuviera una clase de esencia, y yo me he dado cuenta que en ciertos movimientos antirracistas se está apelando constantemente a una identidad que no nos representa a todas las personas que somos negras, porque es que no hay un solo tipo de negro, y creo que todas lo sabemos. No hay un solo tipo de negros. O sea, y yo siento también que hay una clase, bueno, le estoy hablando como muy sinceramente cuál es nuestra lectura, pero también hay una clase como de imperialismo negro de parte de los Estados Unidos, donde la lectura de la negritud, de lucha de la negritud, que se ubica desde el norte global,
Inglaterra, Estados Unidos, en una lógica de segregación total, no pareciera que se va a imponer en estos territorios. Y perdónenme, es que la gente negra de República Dominicana y de América Latina, como le llamamos, somos diferentes, no es la misma negritud de los Estados Unidos. Entonces, frente a esa política de definir una identidad como tan fija, tan cerrada, no tan biológica, porque lo que está pasando es que no estamos, al menos es la lectura que nosotros tenemos, en vez de reconocer que el concepto como definición cerrada de negro, el cual es muy válido reapropiarnos, yo soy una persona afromestiza, yo soy una persona negra, mi familia es negra, ¿no? En vez de reapropiarnos de eso, pero entenderlo desde una perspectiva crítica, que es un concepto inventado por la modernidad, por la colonialidad, por Europa, para autofundarse desde una lógica de diferencia colonial. O sea, el europeo genocida nos nombra negras, nos nombra indias y en automático se funda a sí mismo como negro, como blanco, ¿no? Y ahí hace esa diferencia jerárquica de cuál es el sujeto importante, el blanco, el sujeto hegemónico, y cuál es el sujeto no importante, que su vida tiene que ser explotada, ¿no? En vez de entender, ¿no?, el racismo y el tema de la identidad desde ahí, reapropiarnos de esa injuria, ¿no? De entender que, claro, tú blanco, que como el Calibán, no, tú blanco que me nombraste negro, sí soy negro, ¿no? Y desde ahí disputar, porque estamos en una plena disputa, creo que es una guerra, ¿no? Pero disputar en términos de disputar en términos de sobrevivencia, disputar en términos de colonialidad, de anticolonialismo, no disputar en términos identitarios biológicos de cuál es, ¿no?, este sujeto que tiene esas características, que verdaderamente es la persona negra, porque ahorita parece que hay como tú tienes que tener tu carnet, ¿no?, para decir que qué tan negro tú eres y te dan tu nivel, ¿no? Ah, tú eres un nivel 1 y depende si tu cabello es 4C, depende si un poquito más rizado, y eso me parece a mí terrible. Y yo lo que creo que eso está fragmentando profundamente los movimientos antirracistas, y para mí eso no es estratégico, para nosotras no es estratégico. Entonces, ahorita que tú mencionas esto de la identidad, nosotros estamos entendiendo la identidad, bueno, entendemos que la identidad limita en automático y decimos es que somos muchas cosas, y no somos muchas cosas en el sentido multicultural y neoliberal, como, ay, sí, súper diversos, somos felices, igualdad racial, mentira del diablo. O sea, eso no existe. O sea, la igualdad racial es neoliberal también, ¿no? O sea, si alguien tiene que morir, sabemos quién tiene que morir, el blanco tiene que morir, y eso lo sabemos muy claro, ¿no? Pero nosotros decimos, somos la bestia, porque en realidad no solamente fuimos nombradas como negras, o sea, el concepto de negritud, de indio, de racializado, de mestizo, trae en sí mismo una bestialidad, que era lo que mencionaba, ¿no? Yarlene. Una deshumanización, sí. Sí, entonces ahí es donde nosotras decimos, ¿por qué no? ¿Por qué no abandonar el humanismo? ¿Por qué no abandonar el eurocentrismo? ¿Por qué no abandonar la razón blanca europea y habitar completamente la animalidad, ¿no? Y ser una amenaza a la modernidad, a los humanos. Porque en realidad, y pensando en términos fanonianos de esto de la zona del ser y del no ser, ¿no? Ustedes saben que en el ser están aquellos que son humanos y en el no ser están aquellos sujetos, ¿no?, empobrecidos, precarizados, racializados, que no somos humanos. Entonces es una clase de reapropiarnos de esa injuria y construir una identidad que es una identidad que se propone evitar la frontera como herida colonial. No es una identidad, porque lo que yo siento es que esto es muy neoliberal. O sea, perdónenme, Barack Obama, Condoleezza Rice, ahorita Macala, ¿vieron qué dijo Macala en Centroamérica? Le dijo a los migrantes centroamericanos, no vengan, no vengan, los vamos a apresar. Y es una negra que lo está diciendo. Entonces pareciera que en esa insistencia de la gente negra, de nosotras como negras, en pertenecer al proyecto colonial, a este proyecto que encarna la heterosexualidad como régimen político, este proyecto humano de Estado, este proyecto de instituciones, a este proyecto de representación racial, este proyecto de representación de género, yo creo que eso es un gran error. Y la crítica que tenemos que hacer, y la identidad que tenemos que construir, es una identidad que habite la frontera, la monstruosidad, como una propuesta completamente avasalladora, ¿no? Como una propuesta que ponga en jaque, ¿no?, lo que el Estado quiere hacer. Yo antes me nombraba como una persona no binaria. Me di cuenta que el Instituto Nacional de Migración en México me dio un cuestionario donde me preguntaba, ¿cómo te identificas? ¿Hombre, mujer o no binario? Y yo ya no quiero ser no binario. Si el Estado genocida mexicano que desaparece y tortura gente ya me quiere reconocer como no binario, no soy no binario, soy un monstruo contrasexual. Cuando
cuando quieran poner eso, entonces me cambio, ¿no? Entonces yo creo que hay que escapar constantemente de esas identidades tan fijas que no nos permiten construir diálogos. Y no construir diálogos en el sentido, como ya ustedes saben, romántico, hay amor y paz, no, sino construir diálogos, porque es que esto es complejo, es que no es tan claro, esto no es como la gente cree, como que, claro, la negritud es esto, claro, la blanquitud es esto, claro, el sujeto mestizo es esto, ya más adelante podemos hablar de esto. Yo creo que es mucho más complejo, los paisajes son más complejos, están más atravesados, sin consecuencia, para poder entablar clases de relaciones de cooperación, de diálogo, conversaciones, desde una postura anticolonial, evidentemente radical, en el sentido de que, a ver, algo tengamos claro, si nos queremos sentar en esta mesa a platicar, algo tenemos que tener claro. El capitalismo no es una opción, la modernidad no es una opción. Entonces, a partir de ahí, ¿qué cosas vamos a hablar, no? Entonces, por eso yo prefiero, y nosotros preferimos no hablar de una identidad fija. Ahí lo que tú leías, Darcy, en el manifiesto, nosotras entendemos, y yo entiendo muy bien, o sea, nosotras seguimos tejiendo proyectos y alianzas con nuestras compañeras feministas, ¿no? Feministas negras, feministas decoloniales, y respetamos muchísimo su trabajo, y lo que quiere decir que nosotras no seamos feministas y que no estemos de acuerdo con el feminismo no quiere decir que no podemos hablar, conversar y trabajar juntas, ¿no? Pero lo que, ya para cerrar, lo que me gustaría decir es que nosotras queremos que el feminismo de nacimiento y esencialmente es eurocéntrico y hay que ser abandonado. O sea, nosotras tenemos que tener nuestra propia ecología, y ustedes saben muy bien, o sea, nuestras ancestras esclavizadas, ¿no? Nuestras abuelas, nuestras mamás que trabajaron mucho tiempo en casas de familia, que en República Dominicana, ya sabe, la sirvienta de una blanca, ¿no? Etcétera, 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 han sido mujeres y subjetividades que toda la vida han resistido de manera muy potente, ¿no? Y no necesariamente han necesitado el feminismo. Esto tampoco quiere decir que nosotras dejamos de reconocer el patriarcado. Entendemos también que el patriarcado no es universal. Las blancas se han equivocado mucho cuando lo han dicho, creyendo que el mismo hombre indígena, por ejemplo, como un pueblo de Atenco, Xochicuautla, que son pueblos indígenas en México que están luchando contra empresas transnacionales, ¿no? Que han puesto como patriarca a una persona precarizada, racializada en un territorio subalterno explotado por el norte global, con el mismo, con Sartre, ex esposo de Simón de Beauvoir, y lo han puesto en el mismo lugar. Entonces creemos que no. Sin embargo, creemos que hay que luchar, porque sí es una sociedad y eso es una herencia colonialista. Hay que luchar contra el sexismo, ¿no? Hay que luchar contra el patriarcado y con esta lógica androcéntrica que hace una dicotomía mujer-hombre y jerarquiza cuerpos en relación a eso, no del mismo nivel y de la misma forma. Entonces por ahí estamos pensando. Creo que me extendí un poco, listo. Sí.